Hola gente, estoy de vuelta con ustedes, como prometí. Hoy les quiero hablar de Venezuela, pero antes de hacerlo lo que les quiero pedir es que le den like a este video y que lo compartan. Es muy importante para mí que lo compartan y es muy importante que le den like si les gusta. Y tan importante como eso es que me dejen abajo sus comentarios y que me digan qué están pensando, qué les parece, la posición que tomo. Si están en desacuerdo pueden decírmelo. Lo único que les pido es que lo hagan con respeto. No tengo una posición ideológica fuerte acá, no estoy tratando de defender ni la caída de un gobierno ni la subida de otro. Estoy simplemente tratando de pensar al día de hoy algo que yo sé que es una cuestión candente, pero que creo que justamente por ser una cuestión candente nos da la oportunidad de tratar de cambiar un poco el modo en que hablamos de política y nos hablamos los unos a los otros cuando hablamos de política. Eso es lo que quisiera que un poco este espacio haga, que nos dé la oportunidad y de hecho Facebook nos da la oportunidad de hacer eso, así que los invito a que hagan sus comentarios. Les tengo que confesar que me cuesta mucho hablar de Venezuela. Me cuesta mucho hablar de Venezuela porque siento una distancia geográfica infranqueable, eh, porque siento una distancia espiritual de alguna manera infranqueable. Veo el sufrimiento por pantalla, como lo ven todos los que estamos afuera de Venezuela, y veo el sufrimiento de los dos lados y por otro lado también recuerdo el sufrimiento de muchas décadas de Venezuela, no solo del chavismo, no solo de la época de Maduro, sino recuerdo un sufrimiento venezolano mucho más largo, definido no solamente en cuestiones de falta económica y falta de medios, donde definitivamente la pobreza extrema ha sido algo que me fue totalmente visible desde la primera vez que aterricé en Caracas, sino que también una promesa de violencia constante que yo encontré al principio de los 90 en Caracas y que era algo que no había visto prácticamente en ningún lado. Quizás se parecía a Brasil en los 80, o al Brasil que yo conocía de los 80 por lo menos, pero que tenía eco con la experiencia que mi tío, uno de mis tíos queridos, que es una figura fundacional casi en mi biografía, y que pasó una parte de los 70 en Venezuela, también vio viviendo en Caracas. Creo que esa visión, que es la visión un poco más larga, lo que hace es mostrarme, y quizás equivocadamente estoy dispuesto a aceptar, pero tiendo a pensar por lo menos que una de las cosas que esa visión longitudinal muestra es que este es un vaivén más de un péndulo político que en Latinoamérica, no solo en Caracas, en Latinoamérica en general, ha básicamente definido una serie de embates violentos políticos altamente destructivos, y de los que al día de hoy no encuentro realmente prácticamente ningún teatro político, quizás con la salvedad de Chile, quizás Uruguay, de donde Latinoamérica haya logrado salir. Es casi como si una bola de demolición fuera realmente lo que se usa como péndulo político en Latinoamérica, y esta bola de demolición gira cada más o menos 10 años, hace un swing a la derecha y vuelve a pendular 10 años más tarde hacia la izquierda, y lo hace de forma totalmente violenta y destruyendo todo lo que encuentra por el camino. Evidentemente, en este momento la crisis institucional venezolana es una crisis profunda, pero es una crisis que ya lleva tiempo. Y de alguna manera creo que lo que tenemos es un problema, como en todo el resto de Latinoamérica, de una profunda división. Una profunda división que no está dada por posiciones políticas. Esta no es ya una discusión sobre opciones en cuanto a lo que es política pública, administración del Estado, administración de los fondos, administración de salud pública. Lo que tenemos es una discusión que tiene todos los elementos de una discusión moral o casi metafísica. De un lado y del otro, no se habla más de cuestiones políticas, sino que se habla prácticamente de bien y el mal. Y no es raro que de los dos lados se escuchen constantes llamados a la voluntad divina. Esto es extremadamente peligroso porque creo que quien siente que está del lado del bien y que el otro equipo está del lado del mal, se permite hacer a sí mismo cualquier cosa, porque cualquier cosa es lícita en favor del bien y en contra del mal. Yo creo que quizás lo que Venezuela más necesita, y me van a disculpar hablar con lo que por ahí parezca tanta ligereza, es más que nada un proceso de transición hacia la restitución de un orden republicano. Este orden republicano es un orden político que Venezuela vio por momentos, pero que
cuando ocurrió estuvo acentuado por o pobreza extrema, o falta de oportunidad política, o por abuso, o por represión, y que creo que tiene más que nada que ver justamente con la repetición de estos mismos modelos de polarización donde yo soy enemigo del otro y el otro es enemigo mío y no hay absolutamente ningún punto intermedio en el que nos podamos encontrar. Creo que la salida de esto no es una cuestión científica, creo que es una cuestión relativamente concreta y que tiene soluciones que no hace falta reinventar. Algunas de estas soluciones son soluciones que son visibles en otros contextos políticos. Sigo pensando, a pesar de las diversas crisis en Europa, como un modelo viable. Creo que esa salida principalmente tiene que ver con la producción de un marco de transición política. No solo una salida del chavismo. Eso no es suficiente, porque creo que lo dije varias veces y déjenme repetirlo. No hay victorias y no hay derrotas eternas dentro de la política. Este es justamente el brutal péndulo al que Latinoamérica parece que le gusta tanto, bueno, someterse. Lo que tiene que hacer Venezuela como ejemplo para todo el resto de la región no es solo abandonar el chavismo, es abandonar justamente estos movimientos pendulares. Es restablecer una estructura en donde la democracia no sea una democracia como casi siempre fue del 51%. Las mayorías que gobiernan como si las minorías no existiesen no son mayorías democráticas, son tiranías de la mayoría. Y justamente el espacio entre una tiranía de la mayoría y una mayoría democrática está definido por qué tanta representación tiene el perdedor. Maduro fue prácticamente incapaz de darle un espacio de gobernabilidad a quienes no tenían el poder. Y el enorme, enorme peligro que en este momento corremos es que el próximo gobierno sea un gobierno que, en un acto de reivindicación histórica, habiendo visto al chavismo y a sus herederos como básicamente agentes del mal, sienta que tiene el derecho moral, metafísico y por lo tanto político y legal de gobernar solamente para sus seguidores. El problema que tiene Venezuela es obviamente que Maduro puede ser que desaparezca en los próximos días, semanas, meses, años, pero su base, la base que encontró en el chavismo una respuesta a años y años y años y décadas y décadas y décadas de maltrato, de opresión, de falta de legitimidad política, de falta de voz, esa gente, todos esos votantes, todo ese resentimiento, no desaparece con Maduro, no desaparece con ese modelo político. Eso es una voz, esa es una población que va a seguir buscando una opción política que la represente. Y es exactamente lo mismo que tenemos que decir en cuanto a la oposición. La oposición no va a desaparecer porque alguno de sus actores políticos desaparezca. Capriles sigue dando vueltas por ahí, María Corina sigue dando vueltas por ahí, pero la oposición vuelve a estar en la calle. Y quizás el gran desacierto de Maduro fue no darse cuenta a tiempo de que tenía que gobernar también para quien no tenían el poder. Yo creo que ese modelo, el modelo de transición, es un modelo que tiene que imitar una coalición. Y la coalición tiene que contener en su seno, tiene que tener un espacio de gobernabilidad que esté definido por gente del gobierno y de oposición que tengan las agallas de sentarse y hablar, porque es muy fácil hacer postura política. Es muy fácil levantar el dedo y dar discursos sobre la maldad del otro y sobre el desastre en la calle y sobre la falta de alimentos y sobre la falta... Es muy fácil hacer eso. Gobernar es mucho más difícil. Y eso quiere decir que dentro de ese tipo de contexto, dentro de un espacio de transición, tanto oposición moderada como chavistas moderados tienen la oportunidad de justamente restablecer el orden republicano y el orden democrático, saliendo de lo que hasta el día de hoy claramente parecería ser una tiranía de lo que por lo menos alguna vez fue la mayoría. No sabemos si hoy lo es, porque las cifras en general en Venezuela, casi ninguna es confiable. Eso es algo que requiere obviamente agallas y probablemente requiera grandes sacrificios. Estoy absolutamente convencido de que lo que se tiene que negociar en los próximos meses es básicamente la salida de Maduro del poder y probablemente la salida también de las principales figuras de oposición
de sus puestos de poder, sean en contextos parlamentarios o legislativos, o sean básicamente al frente de partidos políticos. Lo que tiene que haber de alguna manera es una renovación. Esta es la renovación que Venezuela le podría enseñar al resto de la región y que muy pocos países lograron. Porque déjenme decirles otra vez, una salida rápida de Maduro y un gran éxito de la oposición que logre desterrar al chavismo es un éxito de oposición que destierra al chavismo solamente por un tiempo corto. El chavismo no es una serie de figuras visibles. El chavismo son sus cimientos. Y el descontento no es descontento de las cabezas políticas visibles. Es descontento de aquellos que básicamente están todavía en la calle. Esa es la gente para la que un gobierno tiene que gobernar. Y eso significa no solamente ser presidente de la mayoría, no solamente ser presidente de los ganadores, sino ser también presidente y un representante digno y leal de los perdedores, que también son parte del espacio democrático. Eso es todo lo que tengo por hoy. La semana que viene probablemente hablemos de intervención, porque una de las cosas creo que ahora empezó a aparecer es justamente la cuestión de intervención militar, principalmente planteada por Estados Unidos, y es algo a lo que creo que tenemos que huirle a cualquier costo. No hay solución alguna que sea encontrada a través de las armas. Les mando un abrazo, les pido que le den like a este video, que les den me gusta y que además lo compartan. Y les pido que me dejen abajo sus comentarios. ¿Qué piensan de lo que les estoy contando? ¿Qué piensan en este momento de Venezuela? Les pido que se traten amablemente los unos a los otros. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.